Buenas tardes, mi nombre es Adrián Valadez, soy licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Tengo maestría en Criminalística y soy docente aquí en el Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado precisamente con las diferencias que existen en criminología y criminalística. ¿En qué es en lo que consiste ser un criminólogo criminalista? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos y algunas áreas que abarca cada una de ellas? Bueno, lo primero que hay que aclarar o hay que dejar en claro es que criminología no es lo mismo que criminalística. Son dos términos que la mayoría de la gente confunde, ya que suenan muy parecidos, se escriben muy parecidos, pero no son sinónimos. Si bien cada una de estas áreas se desarrolla en un área específica o tiene su área de especialización, pues bueno, hay que entender que primeramente pues son distintas, ¿no? Acá del lado izquierdo tenemos la imagen que todo el mundo tiene de un criminalista, ¿no? Una persona con un traje de protección, con una maleta, con una cámara. Sí, ellos son los que se encargan de trabajar con los indicios y bueno, por ahí ahorita más adelante vamos a estar viendo algunas de las áreas donde directamente participan o intervienen ellos. Y por el otro lado pues tenemos una persona, ¿no? Donde pues la imagen revela o refleja un poquito más la actividad relacionada con el análisis, relacionada con el estudio, que bueno, en este caso se enfoca un poquito más a lo que es la criminología. Vamos a empezar viendo precisamente qué son cada una de estas áreas y cuáles son sus, digamos, especializaciones en cada una de ellas. Bueno, primero, entendamos la criminología. Atendiendo a definiciones de la RAE, es la ciencia penal empírica, ¿sí?, que tiene por objeto el delito, el delincuente, la víctima y el control social, y que analiza el crimen como fenómeno individual y como fenómeno social, utilizando un método causal explicativo. Bueno, tenemos entonces que la criminología se va a enfocar en estudiar precisamente al delincuente, a la víctima, a las personas directamente, ¿no?, a la sociedad. ¿Para qué? Bueno, precisamente para poder aplicar estos conocimientos en áreas relacionadas con lo que es la prevención, en áreas con lo que es el tratamiento penitenciario, y más adelante veremos algunas otras donde se está involucrando también el criminólogo. Bueno, entonces por acá vemos, digamos, esta primera diferencia con lo que es la criminalística, la cual más adelante estaremos también definiendo. Ok, una de las primeras digamos, divisiones, que también la criminología, digamos, tiene varias especializaciones o varias áreas o, digamos, varias divisiones en lo que es esta ciencia. Pues bueno, una de ellas, veremos algunas, no veremos todas, pero son sí las más representativas. Tenemos por un lado lo que es la criminología científica. Ahora, la criminología científica, sí, precisamente lo que hace es realizar investigación, realizar precisamente, obviamente investigación en el área criminológica, realizar investigaciones quizá en este caso relacionadas en un entorno social, en un contexto social específico, que permitan a otras áreas precisamente generar modelos de prevención, generar modelos de tratamiento y bueno, generar por ahí cuestiones relacionadas precisamente a la disminución de las cuestiones delictivas. Eso prácticamente es lo que es la criminología científica. Ahora bien, tenemos otra área que es la criminología aplicada y esta básicamente se trata de, digamos, de todos los conocimientos e investigaciones realizadas en el anterior. Bueno, esto ya los va a aplicar. ¿En dónde las va a aplicar? Bueno, una de las áreas donde se aplica precisamente estos conocimientos es en el área preventiva y también en el área legal o en el área de la política, mejor dicho, en el área de la política criminal. Sí, es aquí donde todas las investigaciones, digamos, se van o buscan que se apliquen precisamente para mejorar algunas leyes, para mejorar algunas políticas, que obviamente el objetivo, recordemos, es la prevención y es la provención también, que se trata de dar las herramientas a un contexto social precisamente para que pueda, ¿sí?, manejar la cuestión delictiva, ¿no? Aquí lo que se busca es que no aumente, ¿no?, sino que se reduzca. Otra área también que tenemos en la parte de criminología es la criminología académica. Aquí muy importante, no hay que confundir esta criminología académica con otra área que pudiera sonar parecida o al menos que pudiera hacer parecer que son lo mismo, y es con el área de la criminología educativa. Okay, primero, la criminología académica
Básicamente trata de aquellas personas que enseñan la criminología en universidades o en centros de conocimiento. Básicamente es esto, la criminología académica, ¿no? El cómo enseñarla, en cómo transmitirla, obviamente, a personas con el interés de aprenderla para que puedan generar estos conocimientos que puedan, a su vez, propiciar algunos cambios en el entorno social. Eso es la criminología académica. La criminología educativa, precisamente, aquí ya es la aplicación, pero en centros escolares, para prevención del bullying, para prevención de algunas conductas por ahí nocivas por parte de los alumnos, ¿no? Tanto en primarias, secundarias, preparatorias. Aquí es donde puede entrar lo que es la criminología educativa. Entonces, no son lo mismo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues por el nombre pudiéramos pensar que se trata de algo similar, pero bueno, el enfoque es distinto. ¿Sí? Estas son dos áreas donde la criminología también puede aplicar los conocimientos que se adquieren, obviamente, en la parte científica. Porque recordemos, la criminología es una ciencia también, ¿no? Entonces tiene su objeto de estudio y tiene sus métodos y tiene sus propósitos. Okay. Otra área de la criminología es la criminología corporativa, y esta básicamente se trata de generar modelos de prevención pero aplicados a las empresas. ¿Sí? Hay diversas empresas que, bueno, ahorita en la actualidad están buscando criminólogos para precisamente poder generar modelos de prevención ante cualquier tipo de delito que se den dentro de las empresas, robo hormiga, robos incluso a las cadenas de suministros en algunas empresas grandes que transportan mercancía en las carreteras, y obviamente para gestionar los sistemas de seguridad, ¿sí? Para también por ahí estar revisando o supervisando precisamente lo que son las áreas de monitoreo. Bueno, esto es por el área, digamos, corporativa. No son todas, ¿sí? Hay algunas que por lo pronto no estaremos viendo, pero al menos con estas pueden darse una idea precisamente de lo que es la criminología, de lo que hace, y obviamente para no confundirla con la siguiente que veremos, que es la criminalística. Les había yo mencionado, son áreas distintas, con enfoques distintos. Entonces ahorita vamos a conocer cuál es el enfoque de la criminalística. Ok, igual atendiendo una definición, ¿sí? Proporcionada por la RAE, tenemos que es el estudio de los indicios de un hecho criminal, ¿sí? Con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen. Aquí ya estamos viendo la primera diferencia importante. Mientras que la criminología buscaba estudiar a la persona, ¿no? Para también otra cosa que realiza el criminólogo es perfiles, ¿sí? Obviamente aquí, no, en criminalística no se estudia la persona, sino se estudian los objetos. ¿Qué objetos? Bueno, los objetos que se producen o que se dejan tras un hecho delictivo, tras un homicidio, tras un choque, tras un robo. Siempre se dejan pistas, ¿no? Si lo podemos llamar de alguna manera, que en este caso en criminalística se le conocen como indicios que pueden llegar a convertirse en pruebas. Y estos indicios normalmente son armas de fuego, huellas dactilares, pisadas. El criminalista es el que va a estudiar, o más bien la criminalística se encarga esta ciencia de estudiar estos elementos, ¿sí? Entonces aquí vemos la diferencia. Criminólogo, cuestión social, cuestión psicológica, cuestión en contexto cultural incluso a veces. Criminalística, objetos, ¿sí? Estudiar objetos, estudiar en móviles distinto. Por ejemplo, la criminología estudia esto para saber el porqué del delito, mientras que la criminalística solamente se trata de averiguar el cómo sucedieron los hechos. Ok, también la criminalística, ¿no? Se divide en áreas. La primera es la criminalística de campo. Bueno, estas se les conocen como disciplinas de la criminalística. Tenemos la criminalística de campo. Esta es aplicar los métodos y técnicas propios de esta ciencia para estudiar los lugares de intervención o los lugares de hechos, el lugar donde ocurrieron los delitos. ¿Sí? Es aquí donde vemos esta imagen de los peritos, ¿no? Cuando van a recolectar lo que son los indicios, su traje de protección y demás. Es lo que yo creo que la mayoría de la gente ve en el periódico y bueno, asocia con la palabra criminología, pero recordemos, no es criminología, sino criminalística. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se elabora en el área de campo, protegiendo el lugar, preservando el lugar, buscando indicios. Para esto se debe de conocer una serie de técnicas y de metodologías propias de la criminalística para la búsqueda, recolección y embalaje de los indicios. Okay, siguiendo esa misma línea tenemos lo que es la balística forense, que es otra disciplina.
y básicamente se encarga del estudio de los elementos balísticos. ¿Para qué? Bueno, pues para poder determinar trayectorias balísticas, para poder determinar si un casquillo provino de un arma determinada o de un arma en específica, ¿no? Poder hacer este cotejo de los mismos casquillos, hacer este cotejo de las balas, ¿no? Poder compararlas, estudiarlas en el microscopio. Bueno, la balística por forense se divide en tres grandes áreas, que es la balística de efectos, la balística interior y la balística exterior. Cada una aporta información que permite al investigador poder relacionar un casquillo con un arma o poder relacionar directamente. Otra disciplina de la criminalística es documentoscopía. Bueno, esta se encarga precisamente de estudiar los documentos. ¿Para qué? Pues para revisar o para ver o para determinar si un documento es falso. Esto se trabaja bajo cotejo y lo que se busca, o lo que se, sí, bueno, lo que se busca con lo que se trabaja, es con los elementos de seguridad de los documentos sobre cotejo, es decir, comparando un documento del cual no se tiene duda que es original y comparándolo, cotejándolo con uno donde sí se tiene duda si es original o no. A esto se le llama realizar un cotejo, realizar una comparativa, ¿sí? Y al primero se le conoce como documento indubitado y al segundo como indubitado. Se comparan estos dos documentos, se revisa precisamente estos elementos de seguridad para poder llegar precisamente para poder determinar la falsedad o autenticidad del mismo. Esto es en el área de documentoscopía. También otra área importante en la cuestión de la criminalística, otra disciplina, es el estudio de lugares de intervención, ¿sí? Después de que haya ocurrido un siniestro, como puede ser un incendio o un explosivo. Aquí se aplican técnicas de la criminalística de campo, pero con la variante de que, pues bueno, el lugar ha sido destruido por fuego o por la energía de una explosión, y obviamente también tiene sus técnicas específicas para poderlo revisar. No se debe de tratar en un lugar como este, ¿sí? Que ha sido destruido por el fuego, y no se debe tratar un lugar así como un lugar en criminalística de campo. Tiene sus variantes, tiene sus metodologías específicas, ya que el daño es diferente y cambia la configuración del escenario, lo que, bueno, sería importante también especificar las metodologías. ¿Sí? Es por eso que también se le conoce esto como una disciplina de esta área. Okay. Otra disciplina de la criminalística es la fotografía forense. ¿Sí? La fotografía forense se encarga de fijar. Cuando mencionamos fijar, estamos hablando precisamente de, digamos, inmovilizar un indicio en el tiempo, es decir, a través de la fotografía. Nosotros tomamos una fotografía, fijamos un indicio, por ejemplo, un arma de fuego, ¿sí? Lo que permite posteriormente revisar sus características. Entonces, bueno, la fotografía forense va de la mano siempre con el estudio pericial en el área de criminalística, porque es fundamental, ya que también se necesita tener digamos, un respaldo fotográfico para apreciar las características tanto del indicio como del lugar. No se trata solamente de ir a tomar fotografía porque sí, y así como yo lo vea y como normalmente estaríamos tomando fotos. Lleva también su metodología, sigue de una serie de procesos y de técnicas para poder tomar una fotografía, obviamente bajo las condiciones necesarias. Se tiene que tener un conocimiento de fotografía y al menos del uso de la cámara, porque bueno, pues se tiene que trabajar bajo diferentes condiciones de luz, diferentes condiciones en cuanto a las distancias y demás. Y las fotografías tienen que salir nítidas, no tienen que salir borrosas y no tienen que salir desenfocadas de ningún tipo y con una luz suficiente que permita revisar las características. Entonces, bueno, es por eso que también se le conoce como disciplina en parte de la criminalística, porque aporta y apoya, ¿sí?, a esta área, y sobre todo porque también lleva consigo técnicas relacionadas con el estudio criminalístico. Y finalmente tenemos otra disciplina, que son los hechos de tránsito terrestre. Ahora bien, los hechos de tránsito terrestre se enfocan en el estudio de las colisiones. Estudian precisamente los daños realizados en los vehículos, en la cinta asfáltica, por ejemplo, revisando la huella de frenado para poder determinar o dar un estimado de la velocidad en la que venía el vehículo, aparte de otras técnicas que se utilizan precisamente para poder esclarecer qué fue lo que sucedió
de quién fue, quién tuvo mayor responsabilidad y bueno, hacer la recreación de lo que sucedió tras, bueno, algunas aplicaciones en el ordenador. Entonces, los hechos de tránsito se basan en estudiar colisiones entre vehículos, vehículo y vehículo, o incluso en ocasiones vehículo y peatón, describiendo también las fases que sufre el peatón al ser arrollado y que también nos pueden dar pistas sobre la situación en general de este hecho. Okay. Bueno, en general y a muy grandes rasgos, estas son las áreas que componen a la criminología y que componen a la criminalística. Si nos damos cuenta, son áreas distintas, son diferentes, tienen diferentes enfoques y es necesario comprenderlos porque obviamente nos da herramientas a quienes estudian estas carreras, nos da herramientas para poder enfocarnos en diversas áreas en la cuestión laboral. No es bueno siempre enfocarse en una sola, ya que a lo largo de la carrera en criminología y criminalística tomamos conocimiento de muchas áreas y obviamente es lo que nos facilita que, pues, como se pudieron dar cuenta, que tenga diferentes ramificaciones y diferentes usos, además de los que normalmente se les da. Bueno, por mi parte es todo y un gusto estar con ustedes y pues bueno, hasta luego, que tengan buena tarde.